Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo Libro, este espacio en Futurock, donde nos juntamos a hablar de literatura, eso que tanto nos gusta. Hoy es un día muy especial porque es 24 de marzo y no cualquier 24 de marzo, porque hoy se cumplen 50 años del aniversario del golpe cívico-militar, una de las heridas más profundas de la historia de nuestro país. Así que vamos a estar conversando con tres autores que pensaron desde diferentes aristas, distintos aspectos de la dictadura. Vamos a estar con Juan Carrá, con Isabela Cose y con Julia Coria, conversando en minutitos nomás. Los tres tienen libros medio recién salidos del horno para pensar estas temáticas. Como siempre, para quienes nos den like y comenten aquí abajo, pueden participar del sorteo de un ejemplar de Opus 2, novela de la autora argentina Angélica Brodiller, una distopía post-apocalíptica que, como suele pasar con el género, sirve mucho para pensar algunos de los problemas actuales. Así que comenten. No saben que lo necesitan, pero necesitan leer Opus 2 de Brodiller, así que dejen aquí abajo sus comentarios. Y hacia el final del programa, en el Snack Nerd, nos vamos a poner más nerds que nunca, porque vamos a pensar los lomos de los libros. Chan, esa línea tan finita que parece chile que tienen todos los libros. Bueno, ¿cómo se piensan? ¿Cómo se escriben? ¿De arriba para abajo? ¿Abajo para arriba? Vamos a discutir algunas de esas cosillas. Estamos acá en Futurock todos los martes. Esto es Modo Libro y arranca así. Modo Libro. Un cuarto propio. Con escritores sin cassette. Hoy en Modo Libro tenemos un programa especial dedicado a los 50 años del último golpe cívico-militar que sufrió la Argentina. Vamos a pensar un poco esa época desde distintos registros, desde la ficción, desde la no ficción, desde el ensayo, y para eso tenemos tres invitadas de lujo. Bienvenidas, bienvenidos a Modo Libro. Muchísimas gracias. Estamos con Juan Carrá. Juan Carrá es marplatense, periodista, es profe de la UNA. Yo lo sigo desde Cemento. Recuerdo haber presentado de él su novela Lloras mientras mueres, Lima, una de sus primeras novelas publicadas. Tiene una gran trayectoria y además este libro, del que vamos a hablar en un ratito nomás, que se llama Salvate Vos, está nominado para un premio prestigiosísimo que es el premio Walsh de la Semana Negra de Gijón, que te lo mereces más que nadie. Así que ojalá, porque además es un gran lector de Walsh, da seminarios sobre Walsh. Si alguien merece ganarse el premio Rodolfo Walsh, es Juan Carrá. Ojalá suceda. Ojalá pase. También estamos con Isabela Cose, bienvenida. Isabela es historiadora, es investigadora del CONICET, también tiene una gran trayectoria como intelectual, pensando aspectos como la afectividad y cómo eso se vincula con la política. Su último libro se llama Corazones Rotos, Amor y Política en los 70, en donde te pones el foco en algo que está bastante por fuera de la representación a la hora de hablar de la militancia, que es cómo juega el amor, el deseo en las decisiones políticas y sobre todo en estos tiempos revolucionarios. Y también está con nosotros Julia Coria. Bienvenida, Julia. Julia es escritora, son muy conocidos sus talleres de lectura, que recomiendo. Ha publicado La Paradoja del Panda y participa de esta compilación que salió hace días nomás, que se llama Materia de Memoria, 13 relatos inéditos a 50 años del golpe, que compiló Victoria Torres, en el que Julia escribió un relato autobiográfico. Después vamos a hablar de eso, pero súper fuerte, de las consecuencias materiales de la desaparición de personas durante la última dictadura militar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Somos un montón, así que vamos a hacer una conversación colectiva. ¿Qué les pasa al escuchar 50 años del golpe, medio siglo? Bueno, es mi medio siglo también. Yo nací en el 76, así que para mí es un ciclo vital en el cual yo ahora tengo la edad que tendrían mis padres sumados más 2 años.
O sea, es un montón, es muy fuerte. ¿Tus padres sumados, o sea, cuando fallecieron o desaparecieron? Cuando los dos son desaparecidos, uno tenía 22 y mi mamá tenía 26. Es decir que yo cuando cumplí 48 tenía la edad de ellos sumada. Y ahora tengo edad para ser la madre de cualquiera de los dos. Es muy fuerte, es muy fuerte. Por suerte hay mucha cosa ocurriendo del lado del bien para hacer un poco de contrapeso al lado del mal. Pero pasan muchas cosas lindas, así que entusiasmada con eso. Sí, yo creo que los 50 años genera algo también de poner la efeméride un poco en relieve, ¿no? Veníamos con una efeméride muy cristalizada, me parece, y los 50 años y el contexto político en el que se dan los 50 años nos permiten repensar muchas cosas, y yo creo que estos libros incluso son propicios para repensar muchas cosas del relato cristalizado que venimos teniendo de los 70, de la dictadura y demás, y donde hemos dejado muchas veces huecos que han sabido aprovechar quienes hoy... Las derechas. Las derechas, y que han generado nuevas narrativas y me parece que los 50 años son clave para poder ofrecer un contrapeso de pensamiento crítico, de mirada clara sobre una época que nos marcó muchísimo, pero que nos va a seguir marcando, ¿no? Porque es un momento muy importante en la historia argentina. Sí, pensábamos que habíamos llegado como a cierto consenso y de repente hay que revisar lo que eran verdades de perogrullo, ¿no? Sí, sí. Creo que esto que dice Juan es realmente importante porque las cifras redondas tienen como cierta fuerza, ¿no? Generan una potencia, y más en este contexto político, que ponen de relieve la necesidad de comprender, de volver a preguntarnos. Y yo estoy pensando mucho en las nuevas generaciones, en cómo las nuevas generaciones piensan, reapropian, se repreguntan por los significados, cómo fue posible esa tragedia y cómo aprendemos de ella, ¿no? En tu libro, Rotos Corazones, contás distintas anécdotas de exmilitantes. Hay una que me gustó mucho, un exmilitante montonero que cuenta que en su primera acción guerrillera, llamémosle entre comillas, le agarra miedo y piensa, me voy a morir virgen. Y que a vos eso como que te encendió una alarma. Sí. Y otro que cuando vuelve Perón a la Argentina y está en ese regreso de Perón, en el medio del quilombo se pregunta dónde está la mina que le gusta porque tiene miedo que se la irle un compañero. Y que esos como dos hechos a vos te hicieron escuchar distinto. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque fue el motor para recolocar el lugar que tenía la sexualidad, que tenía el deseo, que tenía la afectividad en las maneras de pensar la historia. Entonces, sin duda, algo de estas cosas que hay que pensar o que se han pensado de un modo nuevo y que ha pensado muy especialmente a partir de la interpelación feminista fue darse cuenta que aquellas fuerzas que se creían o se autoproclamaban a la vanguardia política tenían visiones muy conservadoras y tradicionalistas y cuando no machistas de ciertos de las relaciones de las parejas, de la sexualidad, de los vínculos, del lugar de las mujeres. Y esta anécdota que traes, Eugenia, me hizo darme cuenta que había otra manera de pensar la cuestión de las relaciones sexuales, del erotismo y de la sexualidad, poniéndolas activamente a funcionar en nuestra interpretación histórica. Entonces, de algún modo, lo que intenté fue pensar cómo el afecto, el amor, en sus sentidos más amplios, no solo el amor a la pareja, sino el amor a la causa, al pueblo, jugaron políticamente de una manera decisiva en la propia práctica política. Claro, ¿y cómo fue motor para ciertas acciones políticas? Exactamente, fue motor para ciertas acciones políticas, legitimó una manera de pensar, una sensibilidad revolucionaria, y bueno, no quiero adelantarme, pero a la conversación que tiene que ver justamente con la represión y con la dictadura, también estuvo en el centro de acciones de las fuerzas represivas, ¿no? La persecución, el uso de los afectos para perseguir, hubo un plan sistemático, que involucró no solamente la logística, sino también involucró la capacidad de dañar y para dañar
motorizar lo afectivo. Juan, la llamás novela de no ficción. Sí. A Salvate vos, la historia de los Molfino, esta mujer, una madre sola que tiene 6 hijos, que condensa como lo peor de todo lo que hizo la dictadura. Esa familia tiene todo, tiene desaparecidos, tiene bebés apropiados y también tiene una historia de amor en su génesis. Sí, totalmente. La escuchaba Isabela y creo que lo que dice ella es central. Y me parece central y son de las cosas que han quedado por fuera de los análisis. O sea, es la vastedad del horror nos ha llevado a hablar muchas veces solo del horror y no tanto, o de las construcciones políticas, revolucionarias, pero no tanto de la afectividad y no tanto de la microhistoria que hay detrás de esa generación, que hablamos siempre de los 70, pero que en realidad es una condensación, que desde mi criterio la historización debería ser del 55 en adelante. Bueno, esta arranca mucho antes, de hecho. Claro, arranca en el bombardeo a Plaza de Mayo, porque ahí hay una serie de elementos simbólicos que van condensando, y políticos simbólicos, y sobre todo de violencia política, que van condensando en esta generación que en los 70, digamos, termina siendo como la generación que encarna los ideales revolucionarios. Particularmente la familia Molfino condensa, como decís vos, el horror total de la dictadura en una sola familia. No es la única, hay muchas familias que le ha pasado esto. Podemos pensar en los Oestergel, por ejemplo. Pero particularmente lo que pasa con ellos es que también condensan también todo este otro costado, ¿no? Todo ese arco narrativo necesario que podemos pensar que va desde el amor a la entrega. Particularmente yo me centro en la mamá, pero en realidad la mamá como quien es capaz de hilvanar la historia de esos 6 hijos que por distintas razones terminan siendo víctimas de la dictadura, algunos con desapariciones, otros siendo presos políticos, otros con el exilio. O sea que también se ven diferentes formas de afectación, no solo la desaparición forzada. Y esta mamá que es una mujer que mima, que no le interesa la política, que ve la política con mucha distancia. Que se resiste y que no le gusta que a partir de la política sus hijos se peleen, porque adentro de la familia Molfino también se condensa la tensión entre organizaciones marxistas y organizaciones peronistas. ¿Cómo me va a salir una hija peronista? Claro, ¿no? Hay todo claro, porque su marido, que muere muy temprano, digamos, muere cuando su hijo menor no tiene ni un año. Su marido era parte de los comandos civiles radicales que operaron en contra de Perón y a favor del golpe. O sea, desde ese arco, ¿no? Que es un arco que muchas familias han hecho, ¿no? Familias radicales, antiperonistas, que sus hijos viven la transformación del peronismo en una fuerza revolucionaria y se entregan a esa militancia. Mima va viviendo esa transformación en su cuerpo, en su subjetividad, mientras sus hijos militan, y termina siendo uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura, porque es el crimen, es un secuestro en Perú y un asesinato que se da en Madrid, en un montaje de inteligencia tremendamente increíble, y es con él que se intenta instalar la idea de que los desaparecidos están todos dando vuelta en Europa y que no existen como tales, ¿no? Entonces es un libro que, como decís vos, yo lo llamo novela de no ficción porque tiene todo un trabajo de investigación periodística muy profundo, de mucho tiempo y muy minucioso, pero está narrado como un thriller político, una novela, pero bueno, trabajando ahí en las zonas grises de la idea de verdad. Hacia el final del libro están todas las fuentes en donde exhibís todo el laburo que hiciste periodístico para escribir este libro y para hacer una vinculación con lo que hablamos del deseo. Yo me enteré de algunas cosas, yo lo tuve a Rubén Drí como profesor. Yo también, socióloga, claro, en la UBA, y yo creo que soy atea gracias a Rubén Drí, porque fue el primero que me habló de Feuerbach, fue el primero y además como había sido cura, era genial tener en sociología un ex cura dando filosofía, porque te habilitaba a dejar de creer en Dios. Claro. Claro, como, pero es un ex cura, mirá lo que piensa, entonces yo también, bueno. Y me emocionó mucho verlo joven en las páginas de tu novela. Claro, porque Rubén es uno de los creadores del peronismo de base y en ese momento está en el Chaco, en Resistencia, y es profesor
literatura, no, de filosofía, si no me equivoco, de Marcela Molfino, y que entablan un vínculo muy, muy cercano, primero de profesor y discípula, y después un vínculo de una fraternidad muy grande, y él la lleva a la militancia en los barrios, y bueno, y genera una transformación muy profunda en Marcela. Así que es una persona muy importante en la historia también. Y habla también de cómo ahí está mezclado el deseo. En un momento dice así: Dri y Amarilla quedaron en distintas orillas del río peronista. Y Marcela, todavía devota de su mentor, se siente incómoda con la escena. El negro está ahí tocándole la puerta, pero no puede mentirse, a Amarilla le gusta. El compromiso político, algo que su novio no tiene y evita tener, y que ya los aleja tanto que Marcela no cree que tenga sentido seguir insistiendo en ese vínculo. Sí, ahí hay una cosa muy particular, porque Marcela se pone de novia en un asalto que se hacía ahí en la casa de los Molfinos. La casa de los Molfinos era una especie como de un Ateneo. Asalto de los normales, de las fiestas un de las asalto, que se llaman, porque estamos hablando comida de... y Claro. comida y bebida, no. Somos tan Todavía viejos que tenemos que aclarar hay que esto. sí. Un asalto se llamaba una fiesta en la que los varones llevaban la comida y las mujeres la bebida. Sí, pero nosotras no llegábamos a ir a asaltos, chicos, no se le ¿Cómo decía no? asalto. Sí, bueno, no sé ustedes. No sé cuántos años No sé cuántos años tenés, tenés, pero yo no he ido. Bueno, nada, y ahí se pone de novia con un pibe del barrio, en realidad con un pibe que estaba viviendo en una pensión del barrio, y ese pibe como que en algún punto le empieza a molestar mucho cuando Marcela se vincula con Dri y se vincula fuertemente con la política. Entonces, cuando lo conoce al Negro Amarilla, que era el dirigente de la Juventud Peronista de la Regional Cuarta, ya un cuadro formado y demás, ahí empieza a ver algo que esto, ¿no? La pasión que unía el amor, pero también el amor por algo más que la individualidad, el amor por un proyecto político común. Y eso la define fuertemente por el amor por el negro. Y bueno, nada, después se terminan casando, se casan en el 73, en plena primavera camporista, y se casan al grito de Montoneros carajo, o sea, ¿no? Una cosa con un cura francés del movimiento del Tercer Mundo, o sea, toda una cosa mitológica de la época, que por eso para entender la época hay que entender muchos elementos, que es del contexto nacional, del contexto internacional, y algo que recién decía Isabela, digamos, la sexualidad también como un elemento de liberación, ¿no? Digamos, algo que está pasando en el mundo, de sentir la propiedad de los cuerpos, ¿no? Eso me parece que hay algo ahí del deseo, que esas juventudes tienen una ebullición fuerte y que se canaliza en un proyecto político. Y vamos de la propiedad de los cuerpos a la propiedad de los terrenos, porque vamos a hablar del relato que se llama Hasta dónde llevar las cosas, de Julia Coria, en materia de memoria, en el que repasás, supongo, un hecho autobiográfico, Sí. de una herencia maltrecha, ¿cómo llamarlo? Sí, literal. Su capión, ¿qué es eso? Sí, cuando Victoria me llamó para convocarme, yo estaba escribiendo la novela. Yo no escribo dos cosas en simultáneo. Si estoy escribiendo algo, no abro otro archivo. Y en el acto abrí otro archivo, se ve que tenía el terreno acá. El terreno es un terreno que compraron mis padres y nos llegaron a escriturar. Tenían un boleto de compra y cuando la patota arrasó la casa, se llevó ese boleto. No lo advirtieron, porque si no, se lo hubiesen apropiado, como ocurrió en infinidad de casos. Entonces mis abuelos pagaron desde ese momento en adelante todos los meses los impuestos y le pagaban a una especie de hachero tucumano que iba con una guadaña, porque claro, no es el pasto de tu casa, ya llega un momento que es una jungla. Bueno, y pasaban los años, mi abuelo se murió, después siguió pagando mi abuela. Cuando yo cumplo 18 años, empiezo a trabajar, dije, yo sigo pagando los impuestos. Y bueno, y seguí, y ahí inicié un trámite que se llama usucapión. La gente te dice, con 20 años de impuestos pagos es automáticamente tuyo. Bueno, tuve, la tarde en que entregué ese cuento, el terreno fue mío. ¿En serio? Me llegó, te lo juro. Felicitaciones. Gracias. Ahí hay algo como medio de gualicho o algo, porque a mis 49 años me llegó el título del terreno, habiendo hecho 29 años de juicio, de usucapión. No, ahí lo digo, no sé qué es la usucapión, si es un juicio, es un trámite o qué cosa. Yo lo aprendí con una obra de Mauricio Cartún, con mirá. terrenal. Bueno, Usucapión. se ve que la usucapión es un tema de la Es una literatura. palabra Horrible. Suena a usurpación, hay Suena algo. espanto. Sí. ¿Y cómo fue volver sobre eso y volverlo materia narrativa? Bueno,
¿viste? La propuesta del libro es entrar vía un objeto al vínculo con tus padres. Somos todos hijos e hijas, quienes hay hijas e hijos del exilio, además de desaparecidos. Y yo lo primero que pensé fue, cuando a mí me entregan a mis abuelos, me dejan con un bolso que hizo mi papá. Mi papá hacía cosas de cuero. Y yo cada tanto toco las ranuritas, porque hay algo como de la fuerza, de la presión que hizo él, que bueno, que se materializa en esos huecos en el cuero. Inmediatamente pensé en eso. Pero cuando sobrevino yo no sé si podía contar una historia sobre ese bolso, o podía contar eso, la historia de cómo me dejaron en la casa de mis abuelos. Pero sí podía contar una historia, sí podía usar el terreno para contar una historia de la militancia de mis padres, de su desaparición, del devenir posterior de mi familia y también de que este mundo no funciona, porque si a vos te robaron un terreno, en estas circunstancias tenés que ir a la municipalidad y decir, che, mirá, esto es así, te dan un papel en el momento que dice vos sos la dueña. No existe ni con todo el viento a favor que hemos tenido en años precedentes. Había que embarcarse en una cosa titánica en la cual cada tanto emergían cosas como, bueno, trae el certificado de función. No tengo certificado de función. No, ¿cómo? ¿Pero cómo no tenés? Bueno, me pareció que era una buena escena, pero además yo en lo que cuento en ese relato es una escena en la cual yo voy con el agrimensor, que es una palabra de la familia de la usucapión. Claro. Voy con el agrimensor a entrar a ese terreno que es como entrar al impenetrable chaqueño, para que el tipo mida y no sé qué, y se escapa el perro de la vecina. Entonces, bueno, aproveché esa corrida, ¿no? Para hablar de cómo quema ese terreno, ese perro que no quiere volver a entrar, no le alcanza la casa de la dueña, no le alcanza mi terreno y quiere correr. Bueno, y somos el agrimensor y yo corriendo el perro y todo lo que se suscita ahí, ¿no? Del vecino diciendo, pero ¿qué hacen en el terreno de Grisel? No es mi terreno. ¿Es mi terreno? Bueno, y todo eso me sirvió para contar una historia. Y también para especular qué hicieron en su momento esos vecinos, ¿no? Y qué pensarán hoy esos vecinos. Bueno, viste que yo lo planteo, pero es una pregunta que yo me hago muchas veces. Yo venía para acá en el taxi y me llamó mi hija que vive en otro país, entonces le conté, le digo, no, voy por... Y yo digo, ¿qué estará pensando este señor que viene escuchando que yo voy a hablar de este tema? De los 50 años del golpe. Claro. ¿Pero dónde estabas hace 50 años? ¿Qué pensabas en su momento? Era un señor grande y yo se lo pienso un montón. Sobre todo porque, bueno, la experiencia de quienes estamos hablando de estas cosas en este contexto ahora es... algunos años atrás era más, te diría, cálido, de base. Siempre alguien decía alguna cosa muy inoportuna. Por ejemplo, en las escuelas a veces pasaba que alguno de los chicos repetía algo muy siniestro. Y a mí, este año estoy invitada a muchas escuelas, un poco por lo que vos decís de los 50 años. A mí a veces me da como una cosa de, se puede hacer otra cosa, además de traer a alguien que dé testimonio, ¿no? Como el testimonio es como certificado. Bueno, no importa, podemos hacer cosas que no estén certificadas, podemos leer. Pero bueno, yo voy a todo y con mucho cariño. Pero bueno, este año me pregunto qué cosas se escucharán, ¿no? Así que voy ahí como con garra. Isabela, ¿querés decir algo? No, perdón, no, que me conmueve mucho escucharlos porque pienso que hay una capa de cuestiones que ha estado desde el principio, ¿no? Puesta muy de relieve, que tiene que ver con la familia, con cómo esta tragedia, que es una tragedia política, social, adquirió una entidad muy potente porque supuso rupturas, supuso cortes con las herencias, supuso unas generaciones que no conocieron a sus padres, que tuvieron que atravesar y reencontrarse muchas veces solos, ¿no? O en conjunto, en comunidad, como sucedió con los hijos, para conocer esas historias de los padres, y cómo esta tragedia nos interpela y nos va a seguir interpelando, ¿no? A nosotros como generación, a los que sufrieron como víctimas directas, pero también a todos los argentinos. Sí, yo claro. estoy como poniendo muy en valor que necesitamos miradas con ángulos muy distintos y que el modo de que esta tragedia perdure en nuestra ética, nuestro compromiso moral y ético y político, es poder revisarla y releerla desde muchos ángulos distintos.
Y además falta todavía que un montón de gente recupere su identidad. O sea, por todavía supuesto. abuela sigue buscando. Abuela sigue buscando. Los nietos y nietas no de sabemos su dónde están los cuerpos apropiados. Hay innumerables cuestiones que saber y que conocer. Y unas historias que contar de otro modo, ¿no? Sí. Relatar de otro modo para llegar a la importancia de la memoria, de la reflexión, de la comprensión. Y aprovechamos, si naciste entre 1976 y 1982 y tenés dudas de tu identidad, acércate a Abuelas, porque estás te siguen grande. buscando. Estás grande, Estás tenés 50 grande, años. tenés 50 años. Claro. No, Es ahora. Es ahora, te quedás sin amigo, abuela. Amiga, es ahora. Si tenés duda, querés recuperar tu identidad, es ahora. Me voy a poner a llorar. Volviendo a Rotos Corazones, Isabela, hablas de un trío raro, Mario Santucho, Ana María Villarreal, una pareja, que aparece una tercera en discordia, la amante de Santucho, Clarisa Lía Place, que contás como toda en muy pocas, en algo muy breve, pasás revista a buena parte de esa historia. Y me llamó la atención cómo una crisis matrimonial y un engaño que podría ser procesado dentro de otros contextos de otro modo, acá llega a la organización, es debatido públicamente, él es casi forzado a volver con su mujer y a no seguir esta historia de amor con su amante, porque hay que dar como cierto ejemplo militante. Contame un poco más de lo que descubriste de esa historia y de la manera de procesarla, que me pareció absolutamente original. Bueno, es una entrada, en parte cuando Juan hablaba de los Amarilla, y yo pensaba en cuántas familias fueron realmente atravesadas por los Westerheld y también los Santucho, ¿no? Una familia realmente totalmente atravesada y trágicamente atravesada por la muerte, por la desaparición, el secuestro, la apropiación. Entonces es una historia difícil de contar. Yo quiero quizás primero decir cómo me costó pensar cómo encarar esa historia en el libro, porque es una historia que se presenta o se prestaba por cierto voyeurismo con personas que han sufrido la desaparición, cuyos cuerpos todavía no sabemos dónde están. Entonces tuve bastante cuidado e incluso es una historia de la que hay muchas cosas que no se saben. Sin embargo, es una historia que a mí me ayudó a entender el carácter político de los dilemas afectivos, amorosos y sentimentales en las organizaciones revolucionarias, con su dimensión performativa. En este caso, Santucho ya era un líder, era el líder que estaba pulsando por la creación del brazo armado, y también para mostrar cómo en ese contexto había ciertas disputas en torno a cómo iba a ser el hombre y la mujer nueva y sus relaciones que estaban como en el futuro de la utopía para ser reformadas. Y yo creo que allí, bueno, hay diferencias generacionales, porque, bueno, hay distintas edades de las puestas en juego y también hay dubitaciones, ¿no? Bueno, ¿qué significa hacer la revolución en este plano? Finalmente, bueno, la Clarisa Lea Place, que era la nueva pareja que estaba viviendo con Santucho, bueno, finalmente ellos deciden o son combinados a terminar la relación en función incluso de los efectos que podía tener dentro del propio partido, quizás también los efectos políticos que podía tener fuera del partido. Una mirada muy moralista, esta unión. Porque una de las amigas, que creo que es la que da testimonio, te dice que ella dijo, me trataron como una prostituta. Exactamente, ese es el testimonio de Paul Augier, que escribió una novela autobiográfica. Y también hay ciertas cartas que hacen pensar que el propio Santucho dudaba, ¿no? De qué era posible, qué quería, cómo se podían repensar esos vínculos. No queda claro
si realmente está pensando en una nueva posibilidad de pensar las parejas, o está pensando en quizás en viejas articulaciones, en viejas formas familiares, como eso de la casa chica y la casa grande, la mujer legítima y la otra pareja, por fuera de la legalidad. Y esto me sirve para decir algo que para mí fue importante al escribir el libro, y es cómo pensamos lo que sucede en la dictadura o en los años previos de radicalización, en un ir y venir entre la coyuntura tan veloz y rápida de esos años y los procesos más de larga duración, como son las configuraciones familiares, como son las formas, la virilidad, ¿no? La virilidad en todo esto es muy importante. Y ese límite que para los historiadores siempre es difícil y quizás es nuestro mayor interés, ¿no? Que es cómo se conjuga lo nuevo y lo viejo, ¿no? Así que también esa historia me ayudó a pensar cómo aquellas formas más antiguas de relaciones de pareja, de amor romántico, de estabilidad matrimonial, se conjugaron con las novedades que traían los años 60, no solo para la generación de militantes políticos, sino para las generaciones de los años 60 en su conjunto, aunque con distintas modulaciones. Juan, en la historia de los Molfino arrancás con una escena muy potente que es bien propia del policial, ¿no? Un cuerpo, 3 hipótesis, además, aunque vos hiciste una investigación periodística, planteas 3 hipótesis en donde los lectores quedamos ahí un poco en vilo. Después reconstruiste buena parte de la historia real a través de testimonios de la familia. ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, a ver, como te decía hace un ratito, mi intención era escribir un thriller, y la estructura del thriller propone la apertura con el crimen, ¿no? O sea, y eso me parecía como muy impactante, entendiendo también que es una historia que, mal o bien, ya fue contada en muchas oportunidades. Es una historia que pasó por juicios, que pasó por muchas entrevistas de las personas de la familia que sobrevivieron y han dado testimonios. Entonces no había una idea de un enigma cierto. El enigma que existe es el enigma del silencio propio del terrorismo de Estado, ¿no? O sea, que efectivamente no se sabe qué pasó en el cuarto de hotel, sí que ya sea por las distintas hipótesis que yo expongo, que las expongo incluso a partir de la investigación judicial y que llevó adelante sobre todo uno de los abogados de la familia de entonces, que era el negro Duhalde, o sea, Eduardo Luis Duhalde. Lo importante acá era, de entrada, que el lector supiera que estábamos en una escena de estas características y después hacer la ida hacia el pasado y empezar el arco narrativo para volver a ese cuarto en el final del texto. El trabajo de investigación fue muy conmovedor. Yo tenía vínculo con uno de los Molfino, con Miguel, que es un escritor muy conocido. Nos conocimos en festivales de novela negra y nos hicimos muy amigos. Y conocí la historia de su mamá a partir de que él me la contara en algunos cafés, cuando nos juntábamos a tomar algunos whiskies ahí en el Café La Paz, sobre todo. Y bueno, nada, la oportunidad de escribir este texto implicaba también hablar con sus hermanos, la imposibilidad de hablar con sus hermanas. O sea, ellos son 3 hermanos varones y 3 mujeres. Las 3 mujeres, una es desaparecida y 2 murieron tempranamente por enfermedades que definitivamente yo creo que están vinculadas con el propio horror, digamos, ¿no? El cuerpo pasando facturas de ese horror vivido. Esa es otra línea de investigación para retomar. A mí me parece súper... Sí. Por eso me parece como que hay muchos elementos de lo micro en lo que yo me trato de buscar ahí en esa historia familiar, de la transformación micro que la política va haciendo en esos cuerpos y la transformación micro que también hace el terrorismo de Estado y que perdura, digamos, que ahí está lo que va a perdurar por siempre, y no solo en quienes fueron víctimas directas, sino en toda la sociedad. La idea del silencio a mí me parece que es clave para pensar en una de las consecuencias principales que tiene el terrorismo de Estado, que es esta incapacidad de recuperar voces, ¿no? Hay gente con la que no vamos a poder hablar nunca de lo que pasó, y por lo tanto muchas de estas historias tienen puntos ciegos,
Y eso es un gran problema que yo tuve en mi investigación, la cantidad de puntos ciegos que había en escenas que al recrearlas no tenía posibilidad de tener datos certeros, sino especulaciones. Y ahí, bueno... Aparecen las herramientas de la ficción, claro, ¿no? Claro. Ahí yo tomé una decisión muy clara que para mí es que yo ya no quiero más silencios para estas personas. Yo quiero que tengan su voz. Y esa voz la tiene que reconstruir la ficción en base a la propia investigación, o sea, a lo que llamamos variables de posibilidad, ¿no? La investigación nos posibilita a nosotros pensar ese carácter. Como lo hacemos en la pura ficción, acá lo hacemos con personajes de verdad. Entonces hay escenas que claramente están ficcionalizadas, que son claros hechos de ficción, pero que definitivamente, bueno, me ha pasado que gente que ha conocido a las personas reales de este libro o la propia familia me dicen que bueno, eso fue así. Y es cierto, bueno, no pudo haber sido tan así, pero lo cierto es que también ahí tenemos lo que significa la reconstrucción de la memoria. La reconstrucción de la memoria siempre es un relato. Y además dejan de ser una foto fija, claro, para estar tan vivos. Claro. En tus páginas esta gente está tan viva. Yo quería eso. Yo los quería vivos, pero vivos en todo el tenor. Los detalles. En la idea de, bueno, Guille, Amarilla Molfino, que es el nieto recuperado por abuelas de esta familia, dice, la pude ver a mi abuela fumar por primera vez, ¿no? O sea, pensarlo. Yo nunca la imaginaba fumando. Bueno, a partir del libro yo la pude imaginar eso. O, por ejemplo, asistir de manera, como lector, al casamiento de su papá y su mamá. Esa potencia de verlos vivos, de verlos amar, de verlos enojarse, de verlos en este vínculo cotidiano, me parece que le da al relato otra pátina, otra idea y se entiende también la entrega política desde otro lugar, cuando uno puede ver a esas personas ya no como el Bronce en el militante revolucionario, sino con personas con contradicciones, con personas con deseo, con personas que tienen miedo, con personas que quieren, que decidieron algo para su vida y que por momentos esa decisión les está quitando cosas, ¿no? Como cosas cotidianas, como tener una novia, como poder ir a un lugar. Bueno, todo eso va armando un mundo narrativo en el que se aproxima a lo que fue ese mundo de los 70, ¿no? Del que no viví, claramente, porque soy muy joven. ¿Por qué estaban haciendo? Estaban haciendo. Julia, ¿cómo es trabajar con la memoria como materia prima de la autoficción, en tu caso? Bueno, yo a veces tomo decisiones muy radicales del estilo en la novela que sale a mitad de año. Yo uso unas cartas de mi madre y cuento una historia que no es la nuestra. Con esas cartas armo esa configuración. Yo hace algunos años escribí una novela, Todo no sale bien, que es claramente esto que llamamos mal y pronto autoficción. Después escribí un libro sobre la autoficción. Pero, bueno, siempre me quedó como el mote. Es lo único que escribí autoficcional y después escribí otras novelas. Y acá me gustó la idea de jugar, bueno, mira, este personaje se llama como mi mamá, este personaje se llama como mi papá, las cartas las escribió mi mamá, la protagonista o una de las protagonistas se llama como yo, no soy yo, no es mi historia. Y un poco pensaba en lo que decías vos porque yo hubiera querido escribir mi historia, escribirla incluso en términos para mis hijos, para mis sobrinos. No la sé, no la sabemos, no tengo chances de acceder a esa historia. Yo cada tanto publico algo en Instagram y el otro día alguien me puso, yo trabajaba en la iglesia con tu mamá y ahora estoy como, contestándome, bueno, pero yo no hubiese podido contar esa historia, con lo cual, bueno, en este caso puntual, partí de un episodio que efectivamente ocurrió, que fue el del perro. Bueno, después no sé qué dijo quién, pero yo necesitaba contar una historia y me serví de esa escena. En la novela nueva, yo armé toda una estructura que no tiene que ver con lo que pasó en la vida real, pero fundamentalmente por eso. Quizás si yo hubiera tenido todos los elementos, el sábado tuve en un club de lectura Marta Dillon con Aparecida. Es un librazo, y bueno, y ella hizo ahí un esfuerzo como de reconstrucción excelente, estaba ahí, lo vio. Yo no tengo una sola imagen. Yo tenía 2 meses cuando desaparecieron mis viejos, con lo cual no tengo otra apuesta que la imaginación. Incluso cuando yo declaré en el juicio contra los represores de Vesubio,
dije esto, ¿no? Como, bueno, a mí me sorprendió que me llamaran de testigos y yo tenía 2 meses. ¿Qué puedo decir? Bueno, podés decir un montón de cosas que tienen que ver con lo que vos decís, con las hipótesis que se forman en torno a la investigación, bueno, con vivencias muy específicas, pero todo lo demás es especulación y te diría que por momentos tiene medio la consistencia de un sueño. Cuando yo miro las fotos de mis cumpleaños de 5 años, bueno, esto había pasado hace 5 años, ahora que tengo 50 lo sé, es nada. Y estábamos soplando las velitas y festejábamos, es muy raro, hay algo de onírico, ¿no? En esas escenas de, bueno, vamos a hacer una normalidad con lo que tenemos, y bueno, a tu pregunta, soy muy libre a la hora de escribir sobre la memoria. ¿Qué les pasa cuando escuchan que desde discursos institucionales, como por ejemplo el de la vicepresidenta Victoria de Villarruel, insiste con la teoría de los 2 demonios, escuchar la otra campana, darle voz a los caídos por la guerrilla? ¿Qué les pasa? Bueno, a mí me pareció muy importante plantear con mucha claridad. A ver, primero, que todas las discusiones son posibles, ¿no? Creo que estamos en un momento donde la cancelación de las discusiones nos hacen mal a la fuerza de la memoria, a la fuerza de la recuperación, de la centralidad del nunca más. Uh-huh. Y a mí particularmente me pareció como muy importante poder decir en el libro que el uso de la crueldad, el uso explícito de la perversidad con el fin de aniquilar a otro, es un rasgo extraordinariamente diferencial de la violencia y propio de la violencia represiva. No sé, y a su vez entender el hecho de un tiempo otro en el cual la violencia política estaba instituida, era posible de ser utilizada, exige unas herramientas conceptuales para comprender un momento histórico que no es el nuestro y herramientas éticas y morales y políticas para encontrarnos con la capacidad de resolver nuestros dilemas, nuestras diferencias, con la conversación, con el respeto, ¿no? Estamos en un momento político en donde el respeto y el valor de la opinión de los demás y de los otros, la reflexión sobre lo que las palabras pueden significar en términos de las acciones, tiene que ser muy importante. Es un llamado de atención para evitar la naturalización de que el otro es exterminable. Sí, a mí me pasan 2 cosas. En principio, estoy convencido que la memoria, como el relato histórico, es un terreno de disputa y a mí me interesa disputar. Por eso escribo. Y escribo sobre estos temas y no es mi único libro sobre la dictadura e incluso escribo género negro porque es en algún punto un lenguaje, una forma de la literatura para pensar el capitalismo y para pensar sobre todo las relaciones de poder y la violencia. Así que primero eso. Y después a mí me parece muy importante distinguir entre las dudas o los cuestionamientos genuinos que puede tener cualquier sociedad respecto a cualquier proceso histórico y eso por un lado, y distinguirlo de quienes utilizan un discurso falaz para generar un aprovechamiento político propio, ¿no? O sea que yo creo que el gobierno está más en esta idea. Yo estoy convencido de que hay zonas de disputa sobre el territorio de la memoria, particularmente para pensar la década del 70, lo que decía hoy, en realidad decir 70 para mí es decir 55 en adelante, por lo menos, y pensar la violencia política. Hay cosas que nosotros, desde los que estamos del lado de, si podemos decirlo de esta manera, digamos, que pretendemos una memoria, la verdad y la justicia sobre lo que ocurrió en la última dictadura militar, hemos dejado algunos huecos por llenar, por contar, por decir, por reflexionar, y han sabido aprovecharlos para poder
generar algunas tensiones con el relato, si se quiere, cristalizado que habíamos logrado conseguir. Esto que decíamos, pensábamos que ya no teníamos nada que discutir, y eso es un error. ¿Cómo no vamos a tener algo para discutir? Siempre tenemos que discutir, siempre tenemos algo para discutir, sobre todo en el terreno de la memoria, porque siempre hay nuevas generaciones, y esas nuevas generaciones cada vez les queda más lejos la tragedia, y por lo tanto se objetiva cada vez más y se vuelve casi como escolar. Por lo tanto, hay ahí un terreno de disputa muy importante para llenar, y se llena contando historias y contándolas, si se quiere, con estrategias narrativas de todo tipo, digamos, ¿no? Esto que decían hoy, esto de abordar desde diferentes lugares. A mí el tema de la escuela, a mí me parece, hay encuestas que dicen claramente que la forma en la que los chicos se enteran de la existencia del golpe de Estado es a través de la escuela, la escolaridad. Ahora, en la escuela puede haber... ¿No de las casas? Y no de las casas. No, por supuesto. En la actualidad no Sí, de las casas. no es de las por casas. supuesto. Pero hace muchos años imaginaria, Sí. torturadora, No, desaparecida. está totalmente comprobado que es la institución, digamos, escolar e incluso las universidades. Pero como el si fuera lugar- San Martín. Bueno, además les queda ahí está igual de lejos, ¿no? Ahí está la discusión, como si fuera San Martín. Bueno, ¿qué San Martín? Porque a mí hay un San Martín que también es una discusión política. No, bueno, Bueno, sí, bueno, solo no, que esto es mucho que- más cercano. bueno, las pero- consecuencias son muy cercanas, digo. Bueno, yo creo que también por eso nos invitan a las escuelas, ¿no? Porque les queda lejísimo a los chicos. A mí me gusta, estoy muy de este lado, ¿no? De la memoria como territorio de disputas, y entonces disputamos. Quiero decir que en las escuelas se ha dado una batalla muy interesante. ¿Por qué? Porque había una batería de políticas públicas de memoria que apuntalaba una versión de la historia que en un momento se empezó a decir, bueno, porque se escucha una sola versión. Yo les quiero decir que en los 70 y 80 no se podía decir en voz alta desaparecido en la escuela, no figuraba en la currícula. Absolutamente. Ingresó en los 90. Claro. Esto que la gente dice, bueno, no, pero hay una sola versión. Bueno, ¿por qué hay una versión? Porque hemos hecho juicios hasta hoy a la mañana, ¿no? Contra toda la precariedad. Hay juicios hasta hoy a la mañana en los cuales se van probando, juzgando, condenando los delitos de los represores, con unos juicios que son parámetro, que son ejemplo en el mundo, pero son de una envergadura. Bueno, esos ejercicios que han costado carísimo, digo, yo a veces digo, qué fiaca ir a dar testimonio, y me quiero morir porque pienso en la madre que tiene 90 años yendo a dar testimonio. Bueno, todo eso ha sido una conquista. Entonces, bueno, esto que en un momento dimos por sentado, lo dimos por sentado después de un montón de trabajo. Entonces yo no lo entrego, ¿viste? No, bueno, vamos a repensar, bueno, pero esto yo lo doy por sentado y no lo entrego. Cuando vos vas a un colegio, un chico dice, no, porque mi abuelo me dijo, no, mira, esto lo juzgó, y por otra parte, forma parte del diseño curricular, a lo mejor por 5 minutos más. Pero hoy la ley curricular indica que la dictadura en las escuelas se enseña de acuerdo con los mandatos históricos de memoria, verdad y justicia. El 24 de marzo se conmemora. Si en la escuela de tu hijo no se conmemoró, vos podés hacer ahí un planteo. No, porque Sí. la memoria se puede revisar, pero hay cosas que no son Exacto. opinables, que sí que son cosas juzgadas, Exacto. que sí son cosas probadas. Claro. Yo creo que, a ver, que podemos abrir muchos enfoques, que podemos tener muchas disputas, pero hay algo que tiene que ver con el conocimiento histórico, con el conocimiento emergido de los propios tribunales, Claro. y con una decisión ética y moral de cuál es el límite para la aceptación de los horrores que sucedieron, ¿no? Yo creo que hay un elemento de denuncia, hay un elemento de compromiso y hay un elemento de reflexión basada en hechos, no en especulaciones y opiniones. Y estamos en un momento, bueno, muy próximo, el 24 de marzo, un 24 de marzo. 24 de marzo. Hoy es 24 de marzo, estamos grabando En antes. esta línea temporal. Entonces, bueno, seguramente habrá habido una de estas operaciones a las que Juan se refería. De la que por suerte todavía no nos enteramos. No nos enteramos, pero y que suponen intervenir políticamente sobre ese pasado, sobre esa narración del pasado. Y yo quiero decir que en estos días previos al 24 de marzo me ha conmovido el modo en el que innumerables espacios, personas, figuras, escuelas, asociaciones,
académicas, artísticas, Sí, las bordadoras, cómo ha habido un esfuerzo social y colectivo por defender la memoria, la verdad y la justicia, y por hacerlo con nuevas herramientas, ¿no? Con nuevas maneras Totalmente. que puedan interpelar a nuevas personas, a nuevos sujetos. Es una batalla que no debemos rescindir y que debemos dar con todo, con ideas, yo con convicción. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que yo pongo ahí un acento en la idea de la clausura del debate. Estoy O sea, totalmente de ahí acuerdo. hay algo que Sí. muchas veces nosotros, con esto de que no hay cosas que no discutimos, que no se discuten, yo estoy de acuerdo, hay cosas que hay una base que no se discute, que no hay chance. Volverse terraplanista de los derechos humanos. Eso estamos de acuerdo, pero cuando se habilita una duda, hablo sobre todo quienes somos docentes y habitamos aulas donde hay un montón de pibes y pibas que tienen dudas sobre lo que pasa. Y tienen dudas porque consumen un montón de discursos y por lo tanto también se genera toda una situación. Ahora, clausurar esas dudas con lo que, bueno, esto ya no se discute, esto es así, no se discute, me parece que ahí seríamos poco inteligentes. Yo creo que tenemos tantos elementos como para poder ganar esa discusión que no darla es un problema. Y muchas veces no darla es clausurar un sentido. No, es argumentar Claro, totalmente. Sí. Y mostrar y dar debates y permitir la duda razonable. Por eso yo distinguía hoy eso, la duda legítima y razonable de quienes tienen muy claro lo que piensan, Exacto. que no son negacionistas, sino que son cómplices del exterminio y que lo que hacen básicamente es pensar cómo hoy políticamente aprovechan lo que en su momento sucedió. O sea, Una última, cortita, pero porque me quiero ir con recomendaciones suyas, fuera de los libros de ustedes, que me encargo yo de recomendarlos, que me digan algunas lecturas para leer este 24 de marzo sobre estos temas que le hayan resultado interesantes a lo largo de su vida y que les parezca que está bueno compartir. Bueno, yo leo psiquiátricamente estos temas, ya tengo como indicación de soltar. Siempre recomiendo la obra de Martín Cohen, que me parece muy prodigiosa, 2 veces Junio, Ciencias Morales, bueno, y Confesión, Cuentas Pendientes, Museo de la Revolución. Recomiendo mucho Una muchacha muy bella de Julián López. Estoy nombrando 2 no hijos. Para nombrar algún hijo recomiendo Pequeños Combatientes de Raquel Robles y Aparecida de Marta Dillon. Y cortito, un cuento, Infierno Grande de Guillermo Martínez, que se encuentra muy fácil. Es un cuentazo para trabajar en las aulas. Buenísimo. ¿Isabela? Acaba de salir un libro de Marina Franco con la historia de la dictadura para la escuela y me parece que es un libro muy interesante para esta conversación que estamos teniendo. Y hay otro libro de otra colega que es Valeria Manzano, que cuenta una historia de la juventud en la que yo creo que las nuevas generaciones pueden encontrarse con nuevas interpretaciones sobre la dictadura y el lugar de los jóvenes que llega hasta hoy. Y, a ver, se me impone que quizás es un buen momento para leer el Nunca Más. También, ¿no? sí. Para quienes no lo han leído, para quienes no lo han atravesado, es un libro difícil, duro, complicadísimo de leer, pero creo que es un libro que necesitamos volver a transitar por esta fuerza que tiene el testimonio, aun cuando yo creo en estas historias que estamos haciendo, ¿no? Historias que no siempre implica pensar, que no implican y que creo que es adecuado pensar a aquellos protagonistas no solo en su condición de víctimas o de condición heroica, sino más bien en su condición cotidiana, en su atravesamiento de contradicciones. Pero creo que recuperar esas verdades puestas por el Nunca Más. Y después sugiero, pero muchísimo, ver los juicios. Los juicios están... los juicios a las juntas están en internet. Sí, y los juicios actuales... Se puede ingresar, ¿no? Se puede ingresar también el DNI a las juntas, pero decía los juicios actuales, claro, exactamente. Los juicios, incluso se pueden ver, si no se puede ir a los tribunales y demás, se pueden ver por el canal de YouTube de La Retaguardia, que suele transmitir la mayoría de los juicios. Bueno, mis recomendaciones iban a ir casi por el mismo lado que Julia, así que voy a pensar otras, pero hago énfasis en
en la obra de Martín Cohen. Yo creo que Cohen tiene la capacidad de entrarle al tema de una manera muy oblicua y problemática, o sea, problematiza, que es un poco lo que a mí me interesa. Y con un nivel literario altísimo. Sí, pero Dos veces junio me parece un texto que es maravilloso para pensar. Tiene uno de los mejores comienzos de la literatura argentina, para mí. Y la idea de la objetivación de los cuerpos, hay algo muy, muy fuerte en ese texto que me encanta. Yo quiero recomendarles, en términos de no ficción, o sea, investigación periodística, no ficción, la obra de Felipe Celesia y Pablo Weisberg, que tienen una biografía no autorizada de Firmenich, que es muy buena, y tiene un laburo sobre la noche de las corbatas, que es una noche de desaparición de abogados laboralistas, donde se ve claramente uno de los objetivos más importantes del exterminio, que tiene que ver con ir por los derechos laborales y por las formas de producción, ¿no? Parece que muy interesante ese libro. Después hay un libro recientemente salido, editado por Siglo XXI, que se llama Avisale a mi mamá, que es un libro de Mónica Zweig, que es una ciencia ficción muy actual. Está pensado para las escuelas. Son dos chicos, un pibe y una piba, que tienen que hacer un trabajo práctico en la escuela y que empiezan sobre la dictadura, eligen la dictadura y empiezan a trabajar con la inteligencia artificial para ver cómo resolver ese trabajo. Y a partir del trabajo con la inteligencia artificial, el pasado se empieza a volver como una especie de presente fuerte en la vida de esos chicos, y me parece que es un material muy, muy, muy útil para entrar en el aula. Así que iría por ahí. Y último, en términos de ficción, sumaría también lo que escribe Félix Brusone. Me parece una forma también súper interesante. ¿Los topos qué recomendamos? Los topos o los cuentos de 76. Perdón, y nombramos un montón de veces a los Oesterheld, podemos recomendar la biografía. No, el Eternauta también. Pero la biografía monumental que escribieron Ferni Colini y Alicia Beltrán. Exactamente. Y Brazo. Julia Coria, Isabela Cose, Juan Carrá, Modo Libro. Saludos. Y ahora sí, como todos los programas, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre quienes comenten aquí abajo del video. Si no están en YouTube, vayan a YouTube un momento, aunque lo estén escuchando en otro formato, así pueden participar del sorteo de Opus 2, gran novela de Angélica Brodiller, escritora argentina que publicó esta historia en la década del 60 y que hace algo bien curioso, porque pone la vida académica, que en principio es una vida que no parece ser material de la ciencia ficción, al servicio de este género, que es algo que yo no había leído antes de leer Opus 2. Tiene un prólogo bien interesante de Cristian Alarcón, que analiza, esta sociedad post-apocalíptica en un futuro cercano, que no se sabe cómo una guerra remota terminó con la civilización argentina, tal cual la conocemos, y un grupo de arqueólogos dando cuenta de nuestras creencias, nuestros modos de vida. Bien interesante ver ese distanciamiento de cómo podríamos ser vistos por otra civilización cuando solo quedan fósiles y vestigios de la nuestra, y de eso que adorábamos como un monolito fálico que era el obelisco. Les voy a leer, por ejemplo, cómo imagina Angélica Brodiller que estos arqueólogos piensan nuestras creencias, en este caso la tradición cristiana. Así habla de Jesús. Y he aquí un caudillo de una pequeña tribu que se titula a sí mismo el Hijo del Hombre, que resucita la remanida leyenda de la cópula entre una mortal y un dios. Arrastra consigo a 1, 2, 12 hombres y expresa la teoría de la igualdad. Está enfermo un miembro de ese organismo de la tribu, que denomina imperio. El gobernador, menos dispuesto a hacer justicia o simplemente a forzarse hacia alguna sagacidad elemental, ordena la tortura y la muerte del caudillo. Con la debida perspectiva, nosotros podemos ver que ese hombre era en verdad un peligro, pero también podemos ver que era un peligro localizado, porque se trataba de un rústico, ignorante y absurdo, que pregonaba visiones patológicas y fomentaba el descontento mediante sencillas acciones que aparecerían rodeadas del debido aparato como inexplicables. La buena política hubiera sido dejarlo vivir. Un caudillo, señores, se neutraliza. Un mártir es invencible. Cualquier semejanza
con otras situaciones históricas? Quizás, dado que es una distopía, no es mera coincidencia. Opus 2, Angélica Brodiller, participen del sorteo, es una novela enorme. Conmuévannos aquí debajo del video y van a estar participando por el sorteo de este ejemplar. Y llegamos al momento más nerd de Modo Libro, este 24 de marzo. En el Snack Nerd vamos a meternos con algo bien del mundo de las librerías. Yo siempre quise hacer esto en vivo. No sé si me va a salir porque no tengo una trincheta a mano. Pero, ¿saben cómo se llama este plastiquito? Esto que hay en las librerías, que a veces se puede sacar y a veces no. No voy a usar mis dientes en vivo. Tarán, tatán, esto es periodismo, ¿verdad? ¡Ah, no sale! Ahí. Esto se llama... Este es el ASMR de los libreros. Ah, lo quiero hacer despacito. Y le saqué el retractilado. Anoten esa palabra para como ver en los asados. O sea, sale ahí de toque. Me regalaste un libro, tiene retractilado, chan. ¿Vamos a hablar de esto? No, porque no da para una columna. Solo decirles que así se llama este plástico en las librerías. Quiero hablarles hoy de cómo están organizados los lomos de los libros. ¿Vieron que en su biblioteca o en cualquier biblioteca hay lomos de los libros que el título y el nombre del autor mira hacia la derecha y hay otros que mira hacia la izquierda? Ese es uno de los pocos tocs que yo tengo reconocidos en la vida. O sea, yo en mi biblioteca tengo que tener todos los títulos mirando hacia la derecha. Pero eso hace que en realidad tenga buena parte de mis títulos invertidos. Entonces quiero comentarles, esto tiene que ver con dos tradiciones, con la tradición latina o francesa, que es la que mira hacia la derecha, o sea, por ejemplo, justo estos dos miran hacia la izquierda, yo traje otros ejemplos acá, ¿no? El título mira hacia la derecha, entonces pero bien, si yo dejo el título apoyado, se ve al revés. En cambio, si lo tengo así, no puedo ver la tapa, pero lo tengo que mostrar acá. Ahí me hacen señas. Bien, perfecto. Y después está la tradición anglosajona, que es la contraria, que es la que va de arriba hacia abajo y te fuerza a mirar hacia la izquierda cuando tenés ordenada así la biblioteca. Esto, a no ser que se trata de los coffee table books, esos que están pensados para ser apoyados en la mesa ratona como objeto de diseño, entonces sí se justifica que la tapa mira hacia arriba. Soy el coffee table book. Que la tapa mire hacia arriba y entonces acompaña hacia arriba las letras, para mí no tiene mucho sentido. Que a propósito de lo cual les recomiendo un capítulo de Seinfeld que se llama The Coffee Table Book, que me sigue haciendo reír como hace 20 años, una adenda a la pastillita nerd. Lo loco es que, porque uno podría decir, bueno, hay editoriales que eligen el sistema anglosajón, hay editoriales que eligen el sistema francés o latino. Ahora bien, por ejemplo, Editorial Lumen, Natalia Ginsburg se lee de arriba hacia abajo y mira hacia la izquierda. Virginia Woolf se lee de abajo hacia arriba y mira hacia la derecha. Ambos son de Lumen. Que alguien me explique, porque mi TOC está desatado. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de ejemplares? Bueno, nada más comentarles eso, que no tiene que ver ni con un error de imprenta, ni con decisiones arbitrarias, sino que tiene que ver con dos tradiciones editoriales y que, bueno, se vuelcan así. Coméntenme si ustedes también hacen lo mismo, o sea, si están así, pero tienen que hacer así, y así, y así. Así viven los libros en mi biblioteca. La cosa sana es como la billetera. O sea, yo no tengo a Evita da vuelta chapando con roca. O sea, todo mira para adelante. Bueno, volvamos a la cosa sana, también en los libros. Este fue el Snack Nerd de Modo Libro del día de hoy. Detrás de cámara hay un montón de gente talentosísima haciendo este programa. Lo hacemos desde la librería de Futurock en Medrano 707. Se pueden dar una vuelta por aquí, conversar con las libreras, ver los nuevos títulos que llegaron. Hay una curaduría exquisita en esta librería de Futurock.
Hicimos este programa en producción Carolina Salvini y Paulina Cosi, en cámara Antu Martín, en operación de audio Diego Durán, coordinación audiovisual Martina Bayur, coordinación general Lucía Suez, ediciones Futurock Leila Gamba. Yo soy Eugenia Sicabo. Hoy es 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y Justicia. Salgamos a las calles, recordemos, son 50 años del golpe más tremendo que tuvo este país. Ojalá hayan disfrutado de este programa. Nos vemos el próximo martes con Voz Modo Libre.